Hallazgos científicos que existen sobre la homosexualidad es muy importante en un tiempo en que los homófobos vuelven a somtarse. ¿Qué es somtarse? No sé qué sea somtarse, pero te voy a decir. Lo que sabemos sobre la homosexualidad es que es lo más natural del mundo, que hay un porcentaje de todas las poblaciones humanas que es homosexual, que hay una gran cantidad de especies de aves, peces, mamíferos, reptiles, que tienen comportamientos homosexuales. Y en todas las especies la homosexualidad es natural y no pone en riesgo ni el futuro de la especie, ni la moral, ni nada por el estilo. Solo hay una especie en la que hay homófobos. Entonces yo creo que lo antinatural es eso, ¿no? Pero no, todas las mentiras que se dicen sobre los homosexuales han sido negadas por los estudios científicos. La identificación del homosexual con la pederastia, por ejemplo, que es uno de los argumentos constantes de la religión, no, la mayoría de ya lo hemos hablado aquí, los pederastas no son homosexuales, los atraen personas que no tienen los rasgos sexuales secundarios, que son los que nos despiertan el deseo sexual a las personas normales, ¿no? Lo que quieren son personas que aún no tienen esos rasgos, esos caracteres sexuales secundarios. Todo lo que se ha dicho acerca de que si son malos padres, que si son promiscuos, todo eso se ha demostrado que es falso. Los homosexuales son gente normal que tiene gustos distintos a los tuyos, pero no tan distintos como si a ti te gustan las rubias de pelo corto y a mí me gustan las morenas de pelo largo. Y tienen todo el derecho de vivir en paz, igual que tú tienes todo el derecho de vivir en paz. Punto pelota. Y la homofobia es irracional, es cruel y es antinatural. Porque ¿qué tan mal tienes que estar para sentirte atacado porque dos personas están haciendo algo en lo que no te han involucrado a ti para nada? Hay dos señores que van de la mano, se dan un beso. No puede no gustarte verlo, porque aparte es la cara, no, hombre. Hay muchos cosas que veo en la calle que digo, quito la carita y ya, es asunto mío. Pero estas personas están haciendo eso y tú crees que tienes que pararlos. ¿Qué inseguridad tienes respecto a tu propia identidad sexual, de tus gustos, de tus prácticas, para sentirte atacado, agredido en lo más íntimo por dos personas que no tienen nada que ver contigo, que están viviendo su vida? A mí siempre me ha parecido muy raro eso, el tema homofóbico por eso, ¿no? Porque para mí revela una enorme inseguridad. ¿Qué tienes? ¿Miedo a que a ti también te empiecen a gustar los de tu propio sexo? Bueno, pues si pasa no hay problema. Pero ¿a eso le temes? ¿O le temes a que te desplacen o que alguno de ellos sea más masculino que tú, por ejemplo, ¿no? Porque generalmente los homófobos tienen todo este mito de la masculinidad, de esa masculinidad de pelo en pecho y grandes músculos y propensión al trabajo militar, cuando en general pues, son incels de pelo verde con gorditos que viven en el sótano con su mamá. Entonces, yo no entiendo las inseguridades de esa gente, pero científicamente no hay nada que indique que la homosexualidad tenga otras consecuencias lesivas para la vida social, humana, familiar, laboral y de todo tipo del mundo. Cuando tú tienes en los Estados Unidos que le quieren quitar el nombre Harvey Milk a un acorazado, me parece, a un buque de guerra, porque están inseguros, ¿no? Porque Harvey Milk fue un héroe de guerra, condecorado, múltiplemente condecorado, un sujeto de una importancia enorme en todos esos baremos de la masculinidad delirante, fuerte, grande, combatiente, luchador, matando gente con sus armas, pero era un activista gay, un activista homosexual. Entonces está reconocido como un sujeto que ayudó a cambiar las percepciones en Estados Unidos y como un gran militar, pues se le puso su nombre a un buque militar y ahora Trump y Hegseth, el actual secretario de Defensa, ministro de Defensa, quieren quitarle el nombre a ese buque militar porque es por de diversidad, inclusión, equidad e inclusión. No, es porque es un gran militar. El hecho de que sea homosexual
que haya sido un activista homosexual aumenta su importancia en todo caso, pero no la disminuye, ni hace que le tengas que quitar el nombre a un barco. Para mí revela una inseguridad enorme, ¿no? Ahora sí, los que no son homófobos tienen que levantar la voz por los homosexuales. Tenemos que levantar la voz por los homosexuales. Porque no, porque simplemente por número están desprotegidos, simplemente por número. Socialmente son una minoría vulnerable, no en lo individual, sino en lo colectivo. Y si tú estás a favor de los colectivos vulnerables, pues las mujeres, que no son minoría, generalmente en todos los países son mayoría, o los indígenas, o los inmigrantes, o los discapacitados, o sea, todas las personas que son grupos humanos de escaso número y por lo tanto fáciles blancos de las bestias de la ultraderecha, pues si te solidarizas con todos ellos, te tienes que solidarizar también con homosexuales, lesbianas, transexuales, asexuales, bisexuales, multisexuales, tontisexuales y lo que quieran sexuales, que no es asunto de nadie más que de ellos. ¿Cree usted que poco a poco, gracias a las redes sociales y personajes como Agustín Laje, Gloria Álvarez, Javier Milei, las ideas de derecha están ganando terreno? No es tanto las ideas de derecha como el descaro al decirlas, porque siempre hay gente que ha creído esto. Pero sí, evidentemente, vivimos un momento en que la gente no está votando por ellos en la medida en que quiere hacernos creer su propia propaganda. Y precisamente acabamos de rescatar a Australia y Corea del Sur. Los progresistas un poquito, porque Corea del Sur es como de centro derecha ligera, light, así. Y sin embargo, ya en Estados Unidos alguna de las secretarias del gabinete de Trump lo ha llamado un comunista peligrosísimo. Y dice, señora, ¿de dónde saca usted eso? Los comunistas son los que están al norte del paralelo 38 y son Kim Jong-un y su banda, ¿no? Entonces, sí están teniendo más publicidad y sí tienen más votos, pero no están arrasando como afirman que están arrasando, como parecería que están arrasando por el ruido que hacen, porque antes les daba vergüenza. Logramos que les diera vergüenza ser racistas, ser sexistas, ser homófobos, ser odiosos y crueles. Y de pronto han puesto de moda la crueldad, la homofobia, el racismo y el ser mala persona, ¿no? Curioso. ¿Crees que las políticas de ahí son necesarias? ¿Podrías darnos tu postura, porfa? Pues seguimos con lo mismo. Sí son necesarias. Precisamente por eso. Porque cuando tienes colectivos vulnerables a las movidas de grupos como los de ultraderecha, merecen ser protegidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una empresa decide, pues yo soy racista y yo no voy a contratar gente de que no sea rosita, pero vamos así como la tabla de colores esta que traía el de padre de familia, ¿no? Tú tienes que hacer una ley que diga, no señor, usted tiene que decir, yo necesito un trabajador que sea capaz de desempeñar estas labores, y si se presenta una persona que puede desempeñar esas labores, las desempeña a gusto de usted, es un trabajador eficiente, responsable y demás, usted tiene que darle el empleo, aunque sea mujer, negro, discapacitado, o mujer negra discapacitada, lesbiana. Esas son las políticas de diversidad, equidad e inclusión, no lo que te cuenta la derecha, que te obligan a tener tal... No. Es decir, tú no puedes discriminar a otros por cuestiones que no están directamente relacionadas con el desempeño laboral, social, familiar al que se les está integrando. Es que yo quiero soldados que puedan matar a un montón de gente. Pues ahí tenemos unos que matan muy bien, pero son gay todos. No quiero. No. Si es lo que quieres, tú pones las reglas, pero las reglas no pueden incluir el rechazo a alguien por cuestiones que son propias de grupos que han sido perseguidos, invisibilizados, maltratados, golpeados. Y a los homosexuales los siguen golpeando. Yo tengo un amigo que vino a vivir aquí varios meses, o no, un par de años estuvo incluso, después de que le dieron la quinta paliza en México por estar en televisión defendiendo al colectivo homosexual. Dice, oye, pues la quinta paliza, dijo, me voy con mi perrita a vivir a España, ¿no?
Ya regresó y bueno, las cosas parece que no se han repetido las agresiones, pero el hecho es que el hecho está allí. Si esas son las políticas, no las políticas exageradas que dicen que si tú tienes una ventaja enorme porque viviste la adolescencia como hombre y quieres competir en, en, en como mujer trans, quieres competir con chicas que no tuvieron esa adolescencia y esa ventaja hormonal, muscular, de estatura, etcétera, que te da el desarrollo adolescente de un chico, pues no es de justicia obligarlas a ellas a sufrir esa injusticia, pero eso no quiere decir que estés en contra de los transexuales. Y yo soy amigo de las primeras transexuales que conocí yo en México, la conocí cuando todavía se presentaba como hombre, ¿no? Yo lo veía, un tipo grandote, vestía de cuero, andaba en motocicleta, decía, yo liga más que Sinatra. Y unos años después dijo, oye, pues les molesta que vaya yo de minifalda, tú ven como quieres. Pero sigue siendo el mismo tipo, ¿no? La misma persona. Sí, pero ahora me llamo fulana. Perfecto, ahora te llamas fulana. ¿A mí qué más me importa? Y esto fue hace 25, 30 años, ¿eh? 25, 30 años. Y ella es feliz con su esposa desde hace 25, 30 años. Entonces, no es el que digas, bueno, esto no debe dar pie a otra injusticia, no quiere decir que estés en contra de las personas que viven esta realidad. Es su realidad, déjalos en paz. Que no se puede, o sea, que hay que matizarlo muchísimo, por ejemplo, en el caso de los niños y de los menores, por supuesto que hay que matizarlo, pero esas no son las políticas reales de diversidad, equidad e inclusión. Son excesos en los que se ha caído por la creencia en una filosofía perversa, que es la filosofía queer, que es hija del posmodernismo, que dice que la realidad es el discurso y no la realidad física, material, biológica, genética, meteorológica, geológica, universal. Pero eso es producto de una filosofía perversa, no del derecho que tiene la gente a vivir en santa paz su vida, creo yo.